Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, martes 14 de julio, en Geopolítica Diaria. El mapa de conflictos activos se reordenó de golpe en las últimas horas. Lo que hasta ayer era una tregua frágil en el Golfo Pérsico se convirtió esta madrugada en un bloqueo naval en marcha, y un ataque con misiles ya dejó una víctima mortal antes incluso de que ese bloqueo entrara en vigor. Miles de kilómetros al sur, en el este de África, un pueblo fronterizo cambió de manos tras meses de combates, y en el mar de Azov los drones ucranianos lograron algo que ningún ejército había conseguido hasta ahora: paralizar una de las principales rutas marítimas de Rusia. El primer gran frente de la jornada es el Golfo Pérsico, donde la guerra entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar con fuerza. Washington confirmó que hoy, a las 4 de la tarde, hora de Washington, entra en vigor un nuevo bloqueo naval sobre los puertos y la costa de Irán, anunciado ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el mando central estadounidense, la medida impide a los buques iraníes y a sus clientes usar el estrecho de Hormuz, aunque no afecta al tránsito de barcos con destino u origen fuera de Irán, y permite el paso de envíos humanitarios sujetos a inspección. Trump afirmó que Estados Unidos se convertirá, en sus palabras, en el guardián del estrecho, y planteó cobrar a los países que quieran seguridad garantizada una tarifa del 20% sobre el valor de la carga transportada. La Organización Marítima Internacional, la Agencia de Naciones Unidas para el Transporte Marítimo, respondió que se opone de manera firme a cualquier cobro por el paso a través de estrechos usados para la navegación internacional. Desde Teherán, el canciller iraní, Abbas Araghchi, utilizó la propia lógica de Trump para defender la posición de su país, argumentando que quien garantiza el paso seguro de los buques debería recibir una compensación por ese servicio, y sostuvo que la seguridad y la administración del estrecho de Hormuz las determina la voluntad de Irán, no las declaraciones de Trump ni la presencia de buques de guerra. El mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes fue más allá y advirtió que Washington no tiene ningún papel en decidir el futuro de la vía navegable. La escalada se precipitó ayer, cuando la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una nueva ronda de ataques con misiles y drones contra bases vinculadas a Estados Unidos en Bahrein, Kuwait, Jordania y Omán, en represalia, según su propio comunicado, por la agresión reiterada de Estados Unidos contra Irán. Bahrein activó sirenas y pidió a la población mantener la calma. Jordania informó que sus sistemas de defensa interceptaron y derribaron 4 misiles lanzados desde territorio iraní. Y en Kuwait, según la Guardia Revolucionaria, se incendiaron 2 lanzacohetes y varios almacenes en una base con presencia estadounidense, aunque el Estado Mayor kuwaití confirmó únicamente que sus sistemas antiaéreos habían interceptado objetivos hostiles, sin corroborar ese detalle iraní. El mando central estadounidense, por su parte, dijo haber alcanzado decenas de objetivos iraníes durante el fin de semana, incluidos sistemas de defensa aérea, radares y embarcaciones pequeñas usadas para hostigar el tráfico comercial. Ya esta madrugada, antes de que el bloqueo entrara en vigor, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó, según recogió la agencia Reuters, que misiles de crucero iraníes impactaron contra 2 petroleros emiratíes, el Mombasa y el Al-Bahiyah, mientras navegaban por el carril sur del estrecho, en aguas territoriales de Omán. Un tripulante indio murió y otros 8 resultaron heridos, 4 de ellos de gravedad, según la misma fuente, que calificó el ataque de flagrante y afirmó que su país se reserva el derecho a responder. La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, reconoció haber neutralizado lo que llamó 2 petroleros infractores, alegando que ambos habían ignorado advertencias, apagado sus sistemas de identificación y utilizado lo que describió como una ruta ilegal y minada, y acusó a Estados Unidos de incitar a los buques a usar ese trayecto. Por separado, la Agencia Británica de Operaciones Marítimas Comerciales, conocida como UKMTO, reportó el impacto de un proyectil no identificado contra otro buque cerca de la localidad omaní de Kayat, aunque Reuters no pudo confirmar si se trataba del mismo incidente. Lo que está en juego detrás de las cifras es el control de una de las arterias energéticas más importantes del planeta, por la que antes del inicio de esta guerra, en febrero, circulaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo. Para Washington, según recogen medios como Axios, la disputa también tiene una lectura de política interna. Sectores republicanos temen el costo electoral de una gasolina más cara de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Para Teherán, el control del estrecho es además una fuente de ingresos con la que busca compensar la revocación, la semana pasada, de la licencia que permitía a Irán vender petróleo abiertamente en el mercado internacional, como parte del acuerdo interino firmado el mes pasado entre ambos países, un pacto que contemplaba 60 días de negociación para resolver, entre otros asuntos, la administración futura del propio estrecho. El precio del petróleo ya refleja la tensión. El crudo Brent subió ayer un 9,59%, hasta $83,30 por barril, su nivel más alto desde el 12 de junio, según datos recogidos por CNN. La pregunta abierta es si el bloqueo que arranca hoy logrará sostenerse sin nuevos incidentes armados, o si, por el contrario, se convierte en el detonante de una escalada aún mayor entre las dos potencias. La misma red de aliados y enemigos que sostiene esta guerra tiene, además, un frente paralelo en Yemen, donde el acuerdo de calma entre los hutíes y Arabia Saudita se quebró en las últimas horas. El detonante fue un bombardeo contra el aeropuerto internacional de Sanaa, la capital bajo control hutí, ocurrido ayer. El portavoz militar hutí, Yahya Sari, responsabilizó a Arabia Saudita del ataque y advirtió que la agresión no quedará sin respuesta, mientras que el Ministerio de Exteriores del movimiento declaró oficialmente terminada la fase de distensión con Riad. El gobierno yemení reconocido internacionalmente ofreció una versión distinta. Su ministro de Defensa, el general Taher al-Akili, afirmó que fueron las propias fuerzas gubernamentales las que bombardearon la pista para impedir el aterrizaje de un avión de la aerolínea iraní Mahaner que transportaba de vuelta a una delegación hutí, tras asistir en Teherán al funeral del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Arabia Saudita no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Horas después, los hutíes dispararon misiles contra el sur de Arabia Saudita, incluido el aeropuerto de Aba, y la coalición liderada por Riad afirmó haber neutralizado la amenaza. El enviado de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, pidió a ambas partes evitar cualquier acción que arriesgue un nuevo ciclo de violencia en el país. La tregua entre hutíes y saudíes, vigente desde 2023, había resistido hasta ahora incluso los episodios más tensos de la guerra regional. Lo que está por verse es si esta ruptura se traduce en ataques sostenidos o se limita a un intercambio puntual de represalias. Mientras el Golfo Pérsico y el Mar Rojo concentran la atención internacional, en Sudán la guerra civil registró ayer un giro militar con consecuencias que trascienden sus fronteras. Las Fuerzas Armadas de Sudán informaron haber recapturado Kurmuk, una localidad estratégica en la frontera con Etiopía, en el estado del Nilo Azul, tras meses de combates contra la llamada coalición Tasis, integrada por las Fuerzas de Apoyo Rápido y el Movimiento Popular de Liberación de Sudán, facción norte. Hasta el momento, esa coalición no ha emitido una respuesta pública sobre la pérdida de la localidad. La toma de Kurmuk es relevante porque se trata de un paso fronterizo disputado por su valor logístico y por su proximidad a Etiopía, un país que observa la guerra sudanesa con inquietud propia. De hecho, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, se refirió ayer ante el Parlamento a las versiones sobre un creciente acercamiento táctico entre Eritrea, el Frente Popular de Liberación de Tigray y Sudán, y aseguró que su país no siente, según sus palabras, ni una pizca de temor por su soberanía, al tiempo que afirmó que las capacidades defensivas federales se están reforzando de manera activa. Ni Eritrea ni el Frente de Tigray se han pronunciado públicamente sobre esas versiones. Todo esto ocurre mientras organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras siguen respondiendo a un brote de cólera declarado el 23 de junio en Darfur del Sur, en un país donde, según Naciones Unidas, más de 14 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza desde que comenzó el conflicto en abril de 2023, la mayor crisis de desplazamiento del mundo en la actualidad. La disputa por Kurmuk se entiende mejor sobre el mapa general de la guerra, mientras las Fuerzas Armadas controlan Jartum y la mayor parte del centro, el norte y el este del país, las Fuerzas de Apoyo Rápido mantienen el control de casi todo Darfur, y el frente de batalla se ha desplazado en los últimos meses hacia la región de Kordofán y hacia esta franja fronteriza con Etiopía. Lo que puede seguir es un intento de la coalición Tasis por recuperar la localidad, además de una eventual repercusión diplomática si las versiones sobre una alineación entre Eritrea y actores armados de la región terminan confirmándose. El tercer gran frente de hoy no se libra en tierra, sino en el mar. Así como Irán y Estados Unidos convirtieron el estrecho de Hormuz en un arma de guerra, Ucrania ha hecho lo mismo esta semana con el mar de Azov, al norte del Mar Negro.
Según cifras citadas por Reuters y por el Instituto para el Estudio de la Guerra, conocido como ISW, más de 90 embarcaciones vinculadas a Rusia han sido atacadas con drones ucranianos en el mar de Azov en menos de una semana, la mayoría petroleros de lo que Occidente denomina la flota en la sombra rusa, compuesta por buques que transportan crudo sancionado evadiendo el control internacional. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brody, informó que solo la noche del domingo al lunes sus unidades alcanzaron 10 petroleros y 4 embarcaciones adicionales, y afirmó que el tráfico marítimo ruso a través del estrecho de Kerch, que conecta el mar de Azov con el Mar Negro, se encuentra prácticamente detenido. Como consecuencia directa, Rusia suspendió el viernes la navegación por el canal Don Azov, la vía que conecta esa cuenca con la red fluvial rusa y con el mar Caspio, según confirmaron fuentes del sector exportador de granos consultadas por Reuters. Ni el Ministerio de Defensa ruso ni las autoridades marítimas del país han ofrecido una versión propia sobre el alcance total de los daños, aunque el gobernador de la región rusa de Rostov, Yuri Slyusar, confirmó por separado ataques con drones contra varias embarcaciones en el Golfo de Taganrog, incluido un buque que transportaba metanol. Para Kiev, el objetivo declarado es doble: debilitar la capacidad logística y de combustible que sostiene las operaciones militares rusas en el sur de Ucrania, y aislar aún más la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014. El exministro de Defensa ucraniano, Andriy Zagorodniuk, explicó que, sin acceso al estrecho de Kerch ni al Bósforo, el mar Caspio ha quedado convertido, en sus palabras, en un lago para las exportaciones rusas, incluidas las agrícolas. El ISW señaló, además, que la campaña ha alimentado las críticas de blogueros militares rusos hacia lo que consideran una defensa antiaérea insuficiente por parte del Kremlin. El impacto ya se siente en los mercados agrícolas. Los futuros del trigo en la bolsa Euronext subieron cerca de un 4%, su nivel más alto en 6 semanas, ante el temor a una interrupción de las exportaciones rusas de grano, de las que un 25% circula normalmente por el mar de Azov, según estimaciones citadas por Reuters. En paralelo, Francia anunció ayer que autorizará por primera vez la producción en suelo ucraniano de misiles y sistemas de defensa aérea de diseño francés, un paso que Kiev buscará capitalizar si Moscú intenta responder a la presión sobre Azov con nuevos ataques contra la red energética o portuaria de Ucrania. Antes de cerrar, 2 apuntes más sobre la jornada. En el Cáucaso, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, afirmó ayer que su país estudia seriamente retirarse del Consejo de Europa, después de calificar de inaceptables las exigencias de la Asamblea Parlamentaria de ese organismo sobre la acreditación de la delegación azerbaiyana. Y en Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fusionó ayer los ministerios de Exteriores y Comercio en una sola cartera, encabezada por el embajador venezolano en Washington, Félix Plasencia, en el marco de la transición política que vive el país desde la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado enero. Lo que distingue a la jornada de hoy no es la simple acumulación de frentes abiertos, sino que 3 de ellos, el estrecho de Hormuz, el aeropuerto de Saná y el mar de Azov, comparten un mismo patrón. El control de una vía marítima o aérea se ha convertido en el arma central del conflicto, por delante incluso del avance sobre el terreno. El bloqueo naval sobre Irán entra en vigor esta misma tarde. Si logra sostenerse sin que se repita un ataque como el de esta madrugada contra los petroleros emiratíes, Washington habrá impuesto de facto una nueva arquitectura de control sobre el estrecho. Si no lo logra, la pregunta que quedará abierta será si el memorando firmado hace un mes entre Estados Unidos e Irán conserva algún contenido real, o si ambos países ya están, sin haberlo declarado formalmente, en una nueva fase de guerra abierta. Gracias por acompañarnos una vez más en Geopolítica Diaria. Si este análisis te ayudó a entender mejor el mundo de hoy, síguenos, déjanos tu me gusta y comparte este episodio con alguien a quien también le interese.